Claro que sí. Gracias, Pilar. Muy buenos días, comunidad del Workplace Wellness Council México. A nombre de todo el equipo del Consejo, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión del día de hoy. Estamos muy contentos de poderles traer en esta sesión como tema la neurociencia como una herramienta de poder para poder transformar cómo vivimos, cómo trabajamos y nos relacionamos. Quiero agradecer que el día de hoy se encuentre con nosotros Pilar Rojas Aristasíbal. Muchas gracias, Pilar, nuevamente por aceptar esta invitación para estar el día de hoy compartiendo con la comunidad del Wellness Council. Hace ya 3 años que nos conocemos y que nos acercó un socio del consejo, porque ellos implementaron un programa al interno con Pilar. Que fue en su momento muy innovador, sigue siendo innovador aún después de 3 años. Entonces queremos regresar con este tema que estamos seguros que les va a traer nuevas ideas para poder aplicar en sus programas de salud y bienestar, en su vida también, y que consideramos que es información muy valiosa. Antes de darle la palabra a Pilar, me voy a permitir compartirles un poco de su experiencia profesional y de sus credenciales. Pilar es directora general y fundadora de Protracción, es maestra en dirección de empresas por el IPADE, tiene un máster Black Belt con más de 15 años de experiencia en transformación de negocios para acelerar el crecimiento, la rentabilidad en compañías multinacionales. También es un líder de equipos que han crecido con más de el 4 veces del Producto Interno Bruto, es miembro del Consejo Consultivo de Citibanamex, es conferencista de la Universidad Anáhuac en temas como orientación a resultados, tomas de decisiones, mejora de procesos y desarrollos estratégicos. Y es entrenadora de cerebros certificada por Brain Trainer y trabaja sobre la raíz de los problemas de desempeño. Eh, También Pilar y su equipo han trabajado escaneando y desarrollando planes de entrenamiento de cerebro completo para más de 1,000 personas. En años de entrenamiento cerebral han logrado comprobar los beneficios de este método de Brain Trainer. Y a nivel empresa ha logrado aumentar su autoconciencia, rompiendo creencias e incrementando el trabajo en equipo, creando mayor contexto en su propósito de vida y el día a día laboral de sus trabajadores y mejorando el cumplimiento de sus objetivos de desempeño mientras manifiesta el bienestar. Pues Pilar, sin más, quiero agradecer nuevamente que estés aquí con la comunidad del Consejo y que nos brindes este tema que estamos seguros ayudará mucho a toda la comunidad del Wellness Consul. Adelante y bienvenida con tu ponencia. Celia, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrada por poder estar otra vez aquí con ustedes. Pero además quiero felicitarte porque son muy pocos todavía los que velamos por el bienestar. Y me da mucho gusto que estén velando por el bienestar con desempeño, porque creo que es la forma en la que logramos que las empresas y los líderes de empresas encuentren el retorno de inversión que buscan en todas sus iniciativas, ¿no? Así Así que es. muchas gracias. No, gracias a ti, Bien, Pilar. Adelante, por favor. gracias. Hoy, ante esta invitación, me tomé el trabajo de tomar situaciones reales de nuestras vidas laborales y conectarlas con la neurociencia. Antes, me gustaría pasar primero por crearles esa necesidad. Si bien hoy están acá, porque seguramente creen en el tema, pero vamos a empezar con entender primero por qué hoy es tan importante hacer cosas diferentes. Primero, decirles que este concepto realmente surge en los años 80, no es novedoso, a pesar de que lo sentimos novedoso. Y sí revoluciona ciertas ideas, porque estas frases como el loro viejo no aprendí a hablar, claramente la ciencia ya no la revaluó.
todo esto desde el concepto de la neurociencia, ya sabemos que podemos cambiar el comportamiento humano, podemos cambiar la manera en la que aprendemos y por supuesto podemos cambiar la manera en cómo vemos nuestro cambio en general. Esta neuroplasticidad se va a seguir produciendo hasta el fin de nuestros días, solo que necesitamos trabajar en ella para que con esto podamos tener, con estos cambios biológicos, poder aprender a modificar nuestros comportamientos o formas de pensar y de sentir. Pero sí necesitamos seguir considerando reprogramar nuestro cerebro, pero para poder reprogramarlo necesitamos conocerlo. ¿Y por qué es en la necesidad ahora? Es urgente hacerlo ya, porque la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico ya nos ha dicho, somos los últimos en productividad y somos los primeros en número de horas que trabajamos. ¿No creen que eso nos dice que tenemos que empezar a cambiar estos hábitos ineficientes que lo único que nos genera es seguir fijándonos en ese punto específico del ranking? Ahora, no, esto sin mencionar lo que ustedes ya conocen, que fuimos considerados como el primer país en estrés laboral por la Organización Mundial de la Salud, que al final es la razón por la cual existe la NOM 035. Esto es lo que a mí particularmente me levanta todas las mañanas con un propósito de cómo logramos que las personas no se acaben en el intento de seguir produciendo más. Porque acá les muestro cifras reales de electroencefalogramas de más de 100 ejecutivos. Acá se los puse más de 100 porque necesitábamos consolidar esta información de forma relevante. Cuando escaneamos los cerebros de los ejecutivos y nos encontramos con que el 46% de sus áreas cerebrales están bajo estrés, eso quiere decir con ansiedad, susceptibilidad, predominio de la razón sobre la emoción, o que el 85% está hipervigilante y ustedes seguro no van a desconocer la mente que no se detiene, una sensibilidad sensorial aumentada, una reacción exagerada ante las amenazas o una irritabilidad frecuente, que todo me prende. Pero digamos que pensemos que eso puede cambiar, pero ¿cómo si el 88% de nuestros cerebros están en rigidez mental, obsesivos con lo que nosotros queremos y no, sin permitirnos ver el otro lado, ansiedad elevada, dificultad para adaptarnos? Y digamos que por lo menos que tengamos esperanza de que va a haber el cambio, pero no, nuestros cerebros automáticamente nos están llevando a visión negativa de de las experiencias. ¿Qué eso que va a cambiar? Ah, llegó el nuevo jefe y va a intentar hacer lo mismo y no va a lograr nada, ¿no? Entonces, pensemos cómo transitamos hacia un estado de mayor balance y flexibilidad mental para pensar de manera más inteligente y obtener mejores resultados si necesitamos hacer algo diferente. Más cuando el reporte, esto fueron los cerebros escaneados. Ahora, estas mismas personas que reportaban, el 80% vive con altos niveles de estrés por buscar perfección o están tensos físicamente. Este cuerpo que está tenso está gritando, pero si mi cerebro está ocupado, no lo escucha y lo que produce es una sensación de que no pasa nada, pero al final sí está produciendo una enfermedad. O el 75% que se siente productivo pero desgastado. O esta sensación de que no encuentro la solución porque no me es posible ampliar perspectivas. Como hablábamos, no logra callar la mente, por lo que eso no puede generar innovación, o se distrae fácilmente y posterga las tareas, lo que crea un látigo. Han oído el látigo de los inventarios? Un látigo, si yo me tardo en producir una decisión, ¿cuánto atrás se retrasa? Y tiene que volverse a empezar por ese retraso, que además ni lo percibimos, porque están ahí en los costos ocultos. Y aquí viene un espacio olvidado que les mencionaba en la sesión hace unos años, que yo quiero seguir resaltando y haciendo conciencia, porque podemos estar ubicándonos en las personas que necesitan ayuda, ¿no? Los que ya dijeron estoy enfermo, tengo depresión, tengo ansiedad, tengo intestinos irritables y entonces me tengo que quedar en casa. Puede ser que nos estemos concentrando en ellos. Bien, claro, ellos necesitan ayuda,
O también podemos estar diseñando programas de mindfulness y de meditación. Claro, esto funciona perfecto para las personas que tienen pocas barreras, porque lo logran llegar a esos estados y se sienten bien allí. Pero quien está con su mente pensando todo el tiempo un modelo de meditación, pues, todavía no llega allá. Incluso puede hasta sentir que ni le hace efecto. Así sea una estrategia adecuada, si llegamos a los que estamos hoy en la mayoría, porque esto se comporta como una normal, ¿qué pasa con los que no tienen barreras, que no están con bajas barreras o con muchas barreras? Son los que están acá, los que se despiertan en las noches pero piensan que es normal, los que se irritan con facilidad y explotan pero dicen que hace parte de su personalidad, o los que son distraídos y dicen, pues que así me quieran, porque así es mi personalidad también. No, no podemos acostumbrarnos a eso ahora que ya podemos conocer el cerebro, que además podemos conocer nuestro cerebro y que además podemos entrenarlo. Entonces aquí les voy a plantear ahí un punto ciego del bienestar que necesitamos abordar. Y acá vamos a ver algunas formas de hacerlo. Vamos a ver si les resulta apropiadas. Me encantará muchísimo una vez que vayamos pasando por cada una de las conductas que podemos estar viendo en nuestras organizaciones y las causas cerebrales que esto puede estar produciendo esas conductas, me gustaría que pudieran escribir en las notas a quién le pasa, como a mí me pasa, a mí me pasa. A ver si de los 24 que tenemos hoy en la audiencia, incluso si quieren también participar sobre ellos, muy bienvenido para ver si dentro de los 24 podemos ir sacando una estadística de si realmente ven estas conductas de las que vamos a hablar el día de hoy, en donde la neurociencia aplicada puede generarles mejores resultados. Pero no quiero que pierdan de vista que, claro, yo puedo estar viendo algo hoy, pero hay un punto ciego que posiblemente no, que es lo que está generando que más del 70% de los profesionales reporten agotamiento cognitivo. Esto es de la Organización Mundial de la Salud del 22. ¿Qué estamos haciendo sobre eso? Sobre el agotamiento cognitivo. O que menos del 10% hayan aprendido a regular conscientemente su cerebro. Incluso que no sepan que pueden hacerlo. Porque ahí viene el espacio más difícil, el que no sé. Y ahí tenemos que sacarlos de ahí. Ahora, sé que no sé, de ahí a este paso ya hemos hecho maravillas. Y del no sé, el sé que no sé, al ahora sé que sé, ahí es donde empezamos a moverse 10%. Ahora, ¿cuántos de sus programas de bienestar realmente consideran el cerebro como punto fundamental? Bueno, pues toda vivencia realmente implica un cambio en nuestro cableado cerebral, en esa neuroplasticidad. Es como un músculo que cambia con el ejercicio. No está claro, cambia con el ejercicio físico también, porque es absolutamente necesario, muy importante, pero cada experiencia está modificando las redes neuronales. El cerebro aprende y desaprende para volver nuevamente a aprender. Es un loop completo que se mantiene durante todo el proceso. Aquí voy a irles refiriendo algunos libros para que se puedan apoyar. El de Viaje a tu cerebro de Álvaro Pascual León está muy bien para poder entrar en este detalle, porque así como entrenamos el cuerpo, el cerebro necesita entrenamiento también para sostener el bienestar. Vamos a entrar al mundo corporativo ya de una vez. ¿Reconocen esto hoy? Aquel líder que menciona, no, es que no me cumplen, no llegan a las fechas límites y llegan con todo incompleto o con errores. O llegó la fecha límite y no me entregó nada. Eso lo interpretan los líderes hoy como falta de actitud. Y claro, a simple vista, si vemos la punta del iceberg, estamos de acuerdo, pareciera falta de compromiso, de actitud. Pero ¿qué produce ese loop en el que la persona no me entrega y yo lo regaño porque no me entregó? Pues lo que va a producir es un burnout, una caída de productividad y sin duda aumento de errores. ¿Cuál es la causa cerebral de esto? Bueno, primero que puede haber una sobrecarga de la corteza prefrontal, que esta zona es donde está el centro de mando y esta es la que decide hacer. Luego tenemos varios redes neuronales que se involucran cuando hacemos, pero esta es la que decide hacer. Y si yo tengo la parte frontal izquierda, en términos eléctricos, más lenta, así yo quiera con todas mis fuerzas cumplirle a mi jefe, no lo voy a poder hacer.
Y eso pasa incluso en los niños también. Cuando les dicen que presten atención, que se queden quietos, no es que los niños no quieran, es que su cerebro todavía está elevando su velocidad eléctrica que les permite mantener el control de sí mismos. Pero acá todavía tenemos en las organizaciones personas con frontales izquierdos lentos, más lentos que todo el cerebro cuando deben ser más rápidos. Claramente es una causa cerebral que no se puede abordar desde la perspectiva solamente mental y por eso, ¿qué cosas podemos hacer para estos casos? Si esta persona no está cumpliendo y está llegando al lado de la incompetencia, es pausas cerebrales activas, micros descansos visuales, ciclos ultradianos de trabajo, que una persona trabaje todo el día, incluso en este curso en coursera.org de aprender a aprender, tal cual nos lo menciona, nuestro cerebro tiene que estar concentrado un tiempo, pero luego disperso otro tiempo para que el aprendizaje se fije, para que la red neuronal se siga afianzando. Por esto sí es necesario hacer descansos. Estos cafecitos durante el trabajo no es perdido. Siempre, siempre que cuando regrese a mi trabajo pueda hacer un foco, entrenamiento de atención sostenida. S- Si yo hago foco, luego descanso. Si yo hago foco, luego descanso, es mejor que todo el tiempo distraído. El resultado, van a recuperar foco, van a tener más energía, van a poder elevar su desempeño y, por supuesto, eso no va a necesitar que haya extensiones de horarios, que son a los que estamos acostumbrados hoy. Es que el cerebro agotado, la mayoría de las organizaciones hoy lo está así, reduce dopamina y atención. Estas pausas de ultradianas y microdescansos restauran el foco y la motivación. Entonces ya tienen, empiecen a hacer su plan de acción. ¿Quién de los que están en la sala ahorita reconocen esto hoy? ¿Les pasa en sus organizaciones? Si quieren poder poner, a mí me pasa, a mí me pasa. Excelente, Mónica, estoy de acuerdo. Técnica del pomodoro y la voy a mencionar también más adelante. Ya te llamaré. Sin duda nos pasa y sí nos pasa. De acuerdo, ya abordarlo desde la neurociencia aplicada, sin duda van a empezar a producir mejores resultados. Excelente, me encanta. Pues todos los que sí les pasa, no dejen de poner acá. Bien, vamos al siguiente punto. Ya, esto estamos hablando pasábamos de que teníamos un punto ciego. Ahora nos vamos al cerebro como centro de mando, que ahí es donde vienen nuestros prefrontales. Bueno, es que ya se me volvió a subir. Es claro que un líder realmente, en el pasado posiblemente podía apoyarse del cargo, pero realmente ahora necesitas apoyarse del cerebro desde el cual opera, porque ahí es donde se regula la decisión, la emoción y la reacción. Ahí es donde se planea, se empatiza y se controlan los impulsos. Porque cuando el sistema límbico domina y no permitimos que el prefrontal realmente sea el que actúe, entonces no vamos a estar actuando por impulso y no estamos liderando con coherencia. Ahora, y aquí también les recomiendo el libro Empresa. Necesitamos ser conscientes de nuestros intereses, de nuestros valores y de nuestras intenciones, porque así, mirando hacia adentro, es que puedo liderar con atención y con responsabilidad. Necesitamos líderes humildes y conscientes. Y aquí nos lo dice muy claro en el libro Jim Collins con las empresas que sobresalen o Good to Great, con este esquema de liderazgo nivel 5 que es el que hace que la empresa que sobresalga, así cambia el líder, mantiene sobresaliente. Eso evitaría desgastes y por supuesto reforzaría un clima maravilloso organizacional. Ahora veamos si reconocen esto otro. Reactividad emocional disfrazada de liderazgo firme. Estas personas que dicen estar poniendo límites o dando dirección, pero en realidad es la amígdala la que está reaccionando con miedo y con ira. ¿Qué pasa? Que hay decisiones impulsivas, que hay microagresiones, incluso resistencia pasiva o miedo en el equipo y rotación de talentos buenos. Aquí, ¿cuál es la causa cerebral? De pronto el líder lo que está es, su amígdala está, de su amígdala es esa bolita en la mitad de nuestro cerebro que no saben los escándalos que hace, pero a todo lo que da, grita de una forma, pero además no nos damos cuenta, sobre todo si nuestro prefrontal
no está calmándola, porque ese es el que le dice, ya, mira, plan A, plan B, plan C, tenemos los riesgos mitigados, además hay un plan de control sobre el cual estamos trabajando. Y no la dejamos y no la entrenamos para que eso suceda. Entonces, ¿cuántos líderes de nuestras organizaciones hoy tienen en este secuestro amigdalar a partir de la conducta que vemos? Pareciera ser que están dando dirección, pero lo están haciendo en formas en donde que producen miedo al equipo. Ahora, ¿qué hacer aquí? Bueno, sí es muy importante entrenar la regulación emocional. Acá los japoneses son muy buen ejemplo. Fíjense que ellos desde el kinder su principal objetivo para el kinder es lograr que los niños aprendan a autorregularse. Y ahora entonces yo les pregunto, ¿qué entrenamientos de autorregulación hemos hecho nosotros? Pues claro, somos otra generación, pero que hoy nunca va a ser tarde, lo hemos visto, la neuroplasticidad se sigue, nosotros seguimos produciendo aprendizajes y de los aprendizajes nuevas redes neuronales. ¿Qué hemos hecho para poder trabajar procesos de autorregulación emocional? Claramente la respiración consciente. Y esta es una de las más importantes porque puede ser usada en esa parte de la normal donde estamos la mayoría. Porque los que no sabemos meditar o pensamos que en meditar, y yo me incluyo pensando en que poder decir que uno es un gran meditador tampoco es verdad. Toca seguirle haciendo hasta que algún día podamos ser como Davidson, como Richard Davidson, que de la Universidad de Wisconsin, que es un gurú total, pero si nosotros hacemos respiración consciente durante el día en varias ocasiones, estamos acercándonos a ese 1% que mencionan en ese libro de los hábitos atómicos. Con ese 1%. Claro, un neurofeedback de prefrontal puede también ayudar a manejar esa regulación emocional. Y nuevamente entramos a las pausas de 90 segundos para permitir reactivación racional. Esa pausa de 90 segundos puede ser usada tanto para meditar como puede ser usada para solamente hacer respiración consciente, sin cerrar los ojos, pero entendiendo cómo estoy respirando. Puede ser interesante porque allí el prefrontal puede empezar a entrenarse y al mismo tiempo la sensoromotora puede elevarse o el nervio vago, que es el que conecta el cerebro con el cuerpo, también. Antes de que yo reaccione, mi cuerpo ya se tensionó, pero como mi cerebro no está conectado con mi cuerpo, no me di cuenta y lancé con el impulso. Pero ¿cómo les enseñamos esto dentro de las empresas? ¿Cómo les mostramos que su cerebro y su cuerpo mandan, pero no están ni haciendo que manden bien, ¿no? Y los resultados, líderes que responden en lugar de reaccionar, equipos más seguros y más creativos. ¿Quién ha visto esto dentro de sus organizaciones? También. Aquí los invito a que registren o que hablen. Bienvenidos también si quieren participar. El costo de no entrenar el cerebro es este burnout, que no empieza en el cuerpo, empieza en las sinapsis cerebrales. Aunque la filosofía del embodiment dice que todo arranca en el cuerpo es el que primero siente, pero si el nervio vago no está despierto y si además tenemos sensoromotoras bajitas, que son las frecuencias que están en la parte central de los que se activan en la parte central, pues no hay forma de darnos cuenta. Y pues si no entrenamos el cerebro, cada vez seremos más improductivos, porque cada interrupción digital nos resta 23 minutos de foco. Increíble, ¿no? Me volteo a ver mi celular y después cuando me regreso, tengo que retomar y esa retomada del foco, sin un prefrontal entrenado, ya está medido que hasta 23 minutos me puede costar. El estrés crónico, que ahí es donde vienen, además aquí vienen temas químicos que ya están mucho más relacionados con el tema, doctor, pero esta noradrenalina que se sube demasiado debilita mi corteza prefrontal y evita que pueda actuar ante una amígdala alborotada. Y por eso las consecuencias son menos memoria o menor memoria, menos probabilidad de ser empáticos y menor claridad. Acá el libro que les recomiendo son los modelos de la mente. Cuando nuestro cerebro está dominado por un solo modelo, por ejemplo, el miedo o la urgencia, dejamos de ver el elefante completo. Y aquí hablo del elefante por la fábula de los ciegos, que no sé si la conozcan, pero hay 6 ciegos que les piden entender qué están
que tienen enfrente y cada quien toca una parte del elefante. Cuando, cuando perdemos la perspectiva es como si fuéramos un ciego tocando una parte del elefante. No vemos lo demás, tal cual. Y a estos cerebros que están hipervigilantes, que tienen muchas frecuencias muy rápidas y ahí se pegó su energía o su electricidad cerebral, no les va a costar mucho ver la perspectiva. Y si están en altos niveles, donde deciden ser visionarios y ser estratégicos, ay Dios, porque ¿cómo pueden ser estratégicos que con estos planes de desarrollo que dicen tienes que ser más estratégico, pero si estás hipervigilante, no va a haber forma, poder humano, de entender qué significa eso y qué es lo que me está pidiendo la organización? Ahora me vuelvo a otro punto que podemos estar viendo dentro de las organizaciones. Estas personas que buscan datos que confirmen lo que ya creen, pero no se han dado cuenta, e ignoran las señales que contradicen su narrativa. ¿Cuántos ven dentro de sus organizaciones? Incluso cuántos pueden pensar que les pasa, porque nos pasa. Incluso dentro de esto, la experiencia, que se supone que es algo maravilloso para poder pasar esa curva de aprendizaje, termina siendo un sesgo que hay que cuidar, porque esa experiencia, ¿cuántas veces dicen, ah, es que esto ya no nos funcionó antes, hace 3 años lo probamos, no nos funcionó, ¿qué nos va a funcionar ahora? Bueno, y ahí viene el elefante, ¿no? ¿Qué cambió de la perspectiva afuera? ¿Qué cambió de la perspectiva adentro? Que puede hacer que algo como lo que hace 3 años no funcionó, posiblemente pueda funcionar ahora. Entonces, ¿qué produce al final? Como no se dejaron retar, porque lo único que estaban buscando y aceptaban son lo que confirmaba su decisión. Entonces, pues al final vienen los planes que fallan, diagnósticos equivocados, resistencia a nuevas ideas. ¿Cuáles de sus organizaciones hoy están privadas de innovación? Incluso si ustedes sienten, nos hace falta ver más allá y salir de la caja. Aquí puede haber un tema y lo hablamos. Es cómo se activa, cómo el refuerzo cognitivo, el esfuerzo cognitivo, está resistente a procesar información contraria. ¿Cómo con esto entonces podemos entrenar desde la neurociencia aplicada? Bueno, ¿cómo hacemos para que las actividades de generación de ideas inviten al pensamiento disidente? ¿Cómo hacemos para que los análisis vengan del hemisferio opuesto? Pero ¿cómo saber que vienen del hemisferio opuesto cuando no hemos aplicado la neurociencia? Y aquí es maravilloso las técnicas de cognitive reappraisal, que son las de reencuadre. Es más, hoy que las redes sociales también nos mandan, nos inundan con el algoritmo de lo que ya vimos, esto es muy fácil que se produzca, que lo tengamos nosotros sin que incluso nos demos cuenta. El creador de la metodología de Brain Trainer hace algo que me encanta y que yo sugiero y que yo también he venido haciendo y es en YouTube o en las redes sociales donde ustedes también consulten información en Google, e incluso en los lugares donde consultan los estudios científicos sobre los cuales basan muchos de sus puntos. Los invito a que pongan el contrario de lo que están buscando. Y desde la perspectiva política, si ustedes son de un bando, de un partido, busquen lo que es beneficioso para el otro partido. Ahora, qué difícil, porque es que nos cuesta, pero ahí estamos entrenando nuestro cerebro, aunque no lo crean. El resultado, pues van a lograr estrategias más adaptativas y una reducción de errores por exceso de certeza. ¿Cuántas veces también nos encontramos con que no hacemos preguntas? De una vez mandamos afirmaciones. Y las preguntas lo que producen es esa capacidad de aprender y al mismo tiempo de crear redes neuronales nuevas. No permitamos que no lo logren. ¿Quiénes de la organización, quiénes de ustedes ven en sus organizaciones algo así? Bueno, espero que con esto cada vez estemos entrando que necesitamos aplicar la neurociencia y no tienen con esto que contratar. Realmente lo que pueden es lean, eh, usen la inteligencia artificial, busquen mecanismos que pueden incluso ustedes mismos implementarlos. Porque es que la buena noticia es que el cerebro se cambia y refuerza. Por eso
La neuroplasticidad sí nos permite reorganizar circuitos a lo largo de la vida y podemos fortalecer la atención, la calma, la flexibilidad mental, la memoria. Podemos reforzar hasta nuestros niveles cognitivos. Eh, Ahora, ya decía que solo una emoción positiva más intensa puede incluso hasta vencer una negativa. Pero claro, ya saben que cuando aprendemos es más fácil, aprendemos cuando se asocia a una emoción. Entonces, ¿cómo logramos que en nuestros planes de trabajo con la gente existan emociones? Los razonamientos emocionales pueden literalmente reconfigurar sinapsis y genes, especialmente sinapsis. Me voy a meter aquí con la genética, pero eso es lo que decía Damasio y Campbell. Ahora, cada vez que elegimos calma en lugar de reacción, estamos entrenando nuestras redes neuronales. Estamos esculpiendo el cerebro desde adentro. Ahora, elegir calma sin ser consciente de que un cerebro me manda es muy complicado. Vamos para otro. Los equipos dicen que no es el momento, que ya lo intentamos, lo hablábamos ahora, y así siempre ha funcionado. Es como el laboratorio de los monos, que ya es muy común en nuestras empresas, ¿no? Siempre se ha hecho así aquí. Este bloqueo de innovación. Y la razón cerebral de esto está muy relacionado que el cerebro le gusta lo que ya categorizó. El cerebro recibe de la parte derecha, el hemisferio derecho recibe la novedad, pero para que se sienta a gusto con esa novedad que recibió del lado derecho, tiene que moverlo al izquierdo, donde lo categorizamos y hacemos que el cerebro se siente seguro. Y al sentirse seguro, pues está ya maravilloso. Pero para que eso suceda, necesitamos primero tener unas muy buenas alfas al lado derecho, muy buenas frecuencias medias que procesen muy bien esa novedad. Necesitamos tener un cuerpo calloso absolutamente flexible que pueda movilizar esa información al izquierdo. Y necesitamos tener un izquierdo que tenga mayor velocidad para que pueda categorizar y ubicar en la zona correcta de nuestro cerebro. Y todo eso en nuestro modelo va creando redes neuronales. Para eso entonces podemos empezar a reetiquetar. Los nombres aquí tienen mucho sentido, ¿no? Como de la amenaza nos movemos a entender que lo que estamos hablando es desafíos o cómo nosotros forzamos a que de la amenaza veamos esas oportunidades. Un entrenamiento en flexibilidad cognitiva, hoy está muy de moda la flexibilidad cognitiva, porque nos permite adaptarnos y lograr capitalizar lo que está sucediendo a nuestro favor organizacional. Cómo de lo negativo empezamos a crear visualización de escenarios positivos, pero eso es un ejercicio que no podemos subestimar. Todo eso activa ese circuito dopaminérgico que es el que se bloquea cuando estamos pensando de negativo. Y el resultado es que creamos equipos curiosos, con apertura a lo nuevo y con innovación natural. Pero además esto también nos permite a que cuando personas nuevas entran a la organización, que pueden incluso elevar la cultura organizacional, sea permitido y no que se logre el estancamiento y más bien la alienación de la persona al modelo que estamos acostumbrados a vivir, cuando esta persona puede estar trayendo cosas maravillosas. Ahora, es al final, donde prestamos atención es donde realmente hacemos que las cosas sucedan, pero nosotros estamos distraídos. Esa es la enfermedad del siglo XXI, lo que observamos y esa modulación consciente de la actividad cerebral es lo que va a mejorarnos nuestro foco, nuestro control emocional y nuestra toma de decisiones. Todo lo que hagan con aprendizaje gamificado va a ser interesante, sobre todo cuando con esto activan la recompensa que mueve el cuerpo estriado, desactivan la red por defecto, que es la que nos produce ansiedad, porque esa red por defecto es la que nos lleva a la divagación mental. Sí crea momentos eureka también, pero demasiado activada lo que nos produce es divagación mental que nos produce ansiedad, que es donde el prefrontal tiene que activarse en la tarea para poder bajar esa divagación mental y movilizarnos a la tarea sin producir el y si pasara, y si me está diciendo esto por esto, y si y con esto mejoramos entonces atención y motivación. El juego estimula corteza prefrontal y libera la dopamina y nos permite movilizar a las personas, no dejarlas congeladas. Aquí hay un libro de neuroeducación en juego muy interesante que pudieran también consultar.
Bien, otra variable dentro de las organizaciones. Se cree que más reuniones va a generar más coordinación. En realidad, el cerebro no puede mantener atención dividida. Entonces, ¿cuántas veces, y ya lo he visto en muchas de las organizaciones, están aquí en una sesión con una persona y luego aquí con otra y dicen, no, sí, yo lo estoy haciendo súper bien? No, no, es mentira, eso no se puede. ¿Qué va a suceder? Decisiones lentas, falta de escucha y un desgaste cognitivo que lo único que va a hacer es cansarlos sin generar ningún resultado. Estos cambios de foco definitivamente reducen la eficiencia neuronal, está más que comprobado, la multitarea no es opción. Y ahora sí, Mónica, definitivamente el monotasking, el promover el monotasking y la técnica Pomodoro y estas pausas de transición entre estos contextos también ayudan a que la red neuronal se fije y por ende será mucho más sencillo de forma automática tomar la decisión, porque si se han dado cuenta, las decisiones son automáticas, pero adentro en tu cerebro eléctricamente funcionan cosas en milisegundos que lo que nos permiten es que esa decisión sea buena. Y les voy a poner un ejemplo. El hipocampo, que es lo que guarda la memoria de largo plazo, y el prefrontal, que es lo que recibe la memoria de corto plazo. Cuando estamos a punto de tomar una decisión, los dos interactúan. Saca del hipocampo, pero solamente va a sacar del hipocampo lo que se necesita si nuestras alfas están en buenos niveles de velocidad. Si no, no lo va a lograr sacar. Ya sucedió tanto tan rápido, todo tan rápido que veo lo que está pasando, mi occipital lo transforma, lo lleva al parietal donde se integra, sale del hipocampo, que es donde está el largo plazo, viene del prefrontal, lo que está analizando y tomando la decisión. Y todo eso, el parietal hace que depure, sintetice, defina y luego vuelve y lo manda al prefrontal para que el frontal haga. Eso sucede en milisegundos. ¿Y cómo están esas redes neuronales hoy? Más horas, menos horas vamos a lograr si permitimos que esas redes se afiancen, más profundidad mental y mejores decisiones colectivas. Ahora, y entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque, y ya está muy de moda también el liderazgo consciente, pero es que eso no se enseña, se entrena desde el sistema nervioso porque es el cuerpo el que primero nos da la señal. Si está conectado con el cerebro la entiende y ve qué está sucediendo y muy rápidamente, sin que nosotros incluso lo entendamos mentalmente porque sucede a toda velocidad, reacciona. Y por eso un cerebro equilibrado sí puede comunicar con empatía y decir con claridad. La empatía se produce en la parte frontal y central, donde se producen las neuronas espejo. Y estas prácticas neurocientíficas sí reducen ansiedad y fortalecen la resiliencia. Ahora, ese bienestar se va a mantener si el sistema nervioso está activo, si el nervio vago funciona como debería funcionar, porque ese es nuestro regulador. Y lo hablo, si me permiten hacer la analogía con un computador. El cable que conecta a la corriente tiene una cajita que es la que regula, ¿correcto? Ese regulador hace las veces de protector. Si hay un pico de voltaje en la corriente que viene al computador, esa cajita suaviza ese pico de voltaje y lo lleva al computador, evitando ya suavizado que el computador se dañe. Lo mismo pasa con nuestro sensoromotor en el cerebro. Es como esa cajita reguladora. Si hay un pico de voltaje o hay algo externo en pico, esa cajita reguladora va a hacer que nosotros lo recibamos suavecito y pueda el cerebro procesarlo con muchísima más tranquilidad. Y no desconocer que estos temas de síndrome de intestino irritable, incluso las alergias o el no dormirnos bien rápidamente cuando queremos hacerlo en las noches, todo eso es que esa cajita está chiquita, está débil y no nos está permitiendo que las cosas entren con suavidad y puedan ser procesadas de una manera muchísimo más efectiva desde nuestro cerebro. Por eso hablábamos del sistema nervioso autónomo, porque no hay un líder consciente con un mal sistema nervioso autónomo. Y así nos ayuda a descubrir nuestro propio poder y nuestra libertad. Termina siendo coherente, no solo un discurso. Liderar con conciencia, entonces, nos hace ser muy buenos arquitectos del clima de nuestras organizaciones. Vamos a ver otro. Y cuando lleguemos a las I50, ahí voy a cerrar, me lanzo al último chat porque me interesan mucho sus preguntas, para que las vayan pensando y sus conversaciones sobre lo que viven en sus organizaciones hoy.
y veamos qué aplicaciones de neurociencia podemos encontrar. Bueno, esto de los mensajes. A veces los mismos líderes crean un modelo de anestesia y pueden con eso crear sus mensajes en un tono neutro y eso la organización puede estarlo percibiendo como una amenaza o un correo breve que genera ansiedad, que produce al final conflictos y desconfianza y un clima tenso. Esto que le puede estar pasando al líder puede suceder muchas cosas, ¿no? Uno, que está en default negativo, o sea, que su sistema nervioso o su modo predeterminado, su red de modo predeterminado no está funcionando bien. O la otra puede ser que las alfas son maravillosas, pero cuando hay muchas, crean un tono de anestesia, como anestesia emocional, que incluso hasta puede producir desconfianza en los demás. Nos volvemos seres humanos poco predecibles y la predictibilidad eleva el nivel de confianza. O sea, que reconozcan que estoy enojado, se vale y es importante. Que no lo vean, pero que sí, ¿qué va a pasar después? Y el tema es que conscientemente no nos damos cuenta. Nuestro modo default se activa y empezamos. ¿Y si lo que me quiso decir es esto? ¿Y si lo que me va a hacer ahora es esto? ¡Ah! ¿Será que me va a llamar recursos humanos para? El cerebro social asume peligro ante la ambigüedad. Por eso sí es muy importante. Y aquí, ¿qué hacer? Validar, permitir que las personas parafraseen y validen lo que me estás queriendo decir es esto y que la persona responda sin actitud de resistencia pasiva. No, no es esto. O sí, lo que te estoy queriendo decir es esto. Ok, si no se vuelve a entender, permitir nuevamente el poderlo verificar. La verificación debería ser válida y jamás de generar incomodidad, pero en esto necesitamos practicar y practicar y practicar. Ahora, también pueden estar viviendo en este momento que las personas están apagando su entusiasmo y su creatividad. La gente cumple, pero no se involucra. Y esto creo que es mucho, o sea, esto es uno de los puntos más críticos hoy de las organizaciones porque me exigen tanto y no sé qué más puedo hacer a pesar de que estoy comprometido y no lo logro, que sí es muy importante trabajar sobre metas alcanzables y reconocimiento inmediato. Ahora, si realmente el líder está alineando un propósito y no solo a la tarea, que eso es un trabajo que debemos ayudar como personas desde RH o desde lo que en transversal esté sucediendo en la organización, que todos promuevan el que esté conectado a un propósito. Esto puede aumentar el nivel de energía y el sentido de pertenencia y, por supuesto, la productividad. Me voy a permitir con esto, tengo algunas otras, pasar muy rápido, y es cuanto más la presión, más se confía en intuiciones que están sesgadas y se hacen menos análisis racionales. Siempre la amígdala es la que está ahí alborotándonos todo. Si nuestro prefrontal está entrenado, vamos a trabajar con serenidad. Algunos quieren hacerlo mejor de lo que realmente lo hacen y esto lo hemos visto mucho usualmente trabajamos sobre cuestionarios de cómo se ven, tanto en barreras como en competencias marcadas por la organización y les pedimos a su cliente interno, a su proveedor interno y a su colaborador backup, el que lo va a reemplazar, que llenen cómo están viéndolo también y es evidente cómo desbalances cerebrales pueden hacer que yo no vea, me vea mejor que lo que los demás realmente me ven o que me vea muchísimo peor, lo que puede estar incluso ocasionándome un desgaste que puede estar conectado con autoestima y que incluso puede hasta ser la causa raíz más profunda del bajo desempeño. Así que ejercicios de autoreflexión guiada o retroalimentación neurocognitiva o espacios de evaluación sin juicio pueden ser acá un muy buen aliado. Lo otro es cuando se prioriza la tarea sobre la persona y no se lee al otro. Entonces me reúno con alguien de mi equipo, le digo, tenemos que hacer esto, no te olvides esto, necesito esto para hoy, pero no me di cuenta que hoy su cara está diferente. Y entonces aquí lo que empieza es a existir desconexión. ¿Cómo están entrenando hoy en empatía activa, contacto visual consciente, programas de liderazgo basado en neurocoherencia, para poder crear esa cultura de conexión y confianza y rendimiento sostenido?
Ahora, el nuevo paradigma es que no hay transformación personal sin transformación neuronal. Cada pensamiento y decisión pasa por un circuito neuronal. No podemos cambiar conductas sin cambiar fisiología cerebral. Claro, es más difícil, me tardo más tiempo, pero si cambio fisiología y el bienestar del futuro realmente comienza con el cerebro hoy. ¿Cómo hago que el cerebro esté presente también? Ya con esto les dejo este cuadrito sobre un estudio interesante que dice la neurociencia de la toma de decisiones, por ejemplo. Y estos son contextos científicos ya. ¿Y cuáles son los hallazgos de este estudio en particular que habla de la toma de decisiones desde la neurociencia? El cerebro evalúa valor y riesgo antes de cada decisión. Cada cerebro aprende de forma diferente. Adolescentes y adultos mayores deciden de manera distinta. Las emociones dirigen la elección. Cada cerebro tiene su sesgo. El valor percibido puede ser irracional. La neurociencia se vuelve casual y no descriptiva, pero causal, pero no descriptiva. Sin embargo, ya están conectando. Hay muchas correlaciones hoy que no necesariamente están marcando causalidades, pero con las hipótesis que pudiéramos producir aplicando la neurociencia, sin duda lograremos mejores resultados que si no la tomamos en cuenta. Así que mi invitación es a que no la perdamos de vista porque las organizaciones no fracasan por falta de talento, sino porque su gente opera con cerebros sobrecargados, repletos de sesgos y con hábitos inconscientes que son ineficientes, tal cual como lo muestra. Y me regreso al primer chat en la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, donde no estamos siendo eficientes y estamos produciendo muy poco. Por eso los invito a que utilicen la neurociencia. Apliquen la neurociencia en su camino de la flexibilidad a través de esa neuroplasticidad. Así que si quieren compartir cuál pudiera ser su plan, qué se quedan hoy y si tienen preguntas para poder aplicarlo, adelante. Ya tenemos los minutos que me comprometí. Muchas gracias, Pilar, por esta espléndida ponencia, por toda esta información que nos brindas. Sabemos que hay todavía mucha más información al respecto y cómo funciona nuestro cerebro, pero este resumen que nos brindaste con cada uno de estos puntos, con acciones detalladas y herramientas que todos nos llevamos, seguramente serán muy útiles para cada líder y, claro, para aplicarlos también con nuestro equipo de trabajo. También les vamos a estar compartiendo esta información, este webinar, como bien lo menciona Pilar también. Si tienen alguna pregunta para hacer en este momento, con gusto la pueden gestionar a través del chat o bien abriendo sus micrófonos. Con gusto podemos hacerle aquí alguna pregunta a Pilar. Y pues en lo que se anima nuestra audiencia, Pilar, me gustaría hacerte una pregunta que nos compartan acá a través de WhatsApp. Eh, ¿Hay algún estudio que nos indique cómo está nuestro cerebro y cuáles son nuestras áreas de oportunidad? ¿Algún cuestionario, alguna herramienta que en tu expertise conozca que podamos aplicar de forma individual o en equipo, pues para conocer? Como bien sabes, la información es poder y siempre es algo que estamos buscando también los líderes de programa de salud y bienestar. Sí, incluso en la página www.entrenatucerebroencasa.com, ahí pueden encontrar un link que pueden llenar gratis. 125 preguntas que trabajan sueño, estrés, manejo del estrés, rabia, atención, pensamiento. eh, los invito a que lo llenen. Vienen 125 preguntas en una escala de 0 a 5 y con eso ya pueden empezar a entender cómo están. Ahora, también les quiero clarificar algo. Cuando estoy así sobrecargado y lleno ese cuestionario, puede pasar que cuando ya no esté sobrecargado, esté peor en un 25%, porque no nos estamos dando cuenta. Eso también lo hemos notado, pero es un muy buen primer paso que llenen ese cuestionario y se vean cómo quedaron. Una vez que lo llenen, lo que es, y si me escriben, con muchísimo gusto podemos hacer un reporte adicional para ustedes, dado que son audiencia del Wellness Council, un reporte adicional para ustedes que reciban a sus WhatsApps si nos envían un mensajito. Ahí tenemos incluso los datos y todo dentro del concepto. También existen otros métodos para entender cómo está nuestro cerebro, que son las electroencefalografías, pero no las que se usan para los diagnósticos clínicos.
las que usan los neurólogos que se comparan contra un Z-score, porque esta lo que busca es normalizar tu cerebro y aquí no estamos buscando normalizarlo, o sea, tengo algunas fortalezas maravillosas y al mismo tiempo tengo algunas barreras, sino es cómo conectamos esas barreras que incluso pudiste haber llenado en esas 125 preguntas con una hipótesis sobre cómo se mueve la electricidad de tu cerebro y con eso armar un plan, tanto puede ser un plan tuyo, solita, contigo, o solito contigo, o puede ser un plan ya usando tecnología. Muchas gracias, Pilar, Gracias. por esa respuesta. Adelante, alguien que quiera participar. Mm. Hola, buenas tardes. Hola, Buenas adelante. tardes. Buenas tardes. De verdad, muchísimas gracias. Perdón, Alberto, no te escuchamos bien. Permítame un poquito. Permítame. ¿Sí me escuchan ahora? ¿Me Adelante, escuchan ahora? Alberto, sí. Perdón, es que Sí. siempre tengo problemas con los boots. Nada más quería agradecerte la ponencia. Me hizo mucho pensar y la verdad sí espero que podamos seguir hablando de ciertos temas, de estos temas de la neurociencia. La verdad, muchas gracias. Creo que das una perspectiva muy necesaria que tenemos de poder entender a los otros. Algo que me llamó mucho la atención y creo que es sumamente importante. Bueno, hay varias cosas, pero una que se me quedó es en temas de política, en un momento donde México está tan cargado políticamente, donde sí nos estamos polarizando. Como tú dices, es muy importante. Ve a Google y busca la opinión contraria. Y yo creo que eso es algo, es un ejercicio mental muy sano que tenemos todos que hacer. La verdad, entre muchas otras cosas, me quedo con esto. Y trata de entender a la gente, ve las cosas desde otra perspectiva. Eso es muy sano y es muy importante. Y de verdad te lo agradezco. De verdad, me has dejado con mucho que pensar y meditar y te lo agradezco. Bueno, me da tanto gusto y también esto desde las opiniones que mencionas y que te llevas, pero además desde las capacidades. A veces juzgamos a una persona que no quiere hacerlo, pero hay algo de pronto en su cerebro que le está bloqueando y por no conocerlo, posiblemente le estamos dando muy duro y la persona lo único que está es moviéndose a su cuadrante de incompetencia, cuando nuestro rol es como lo sacamos de ahí. Exacto. Muchas gracias, Alberto, por tu participación y por enriquecer esta sesión. Gracias, Pilar, por tu respuesta. Y me gustaría hacerte que otra pregunta que tenemos en WhatsApp. Me preguntan, ¿es posible moldear equipos de trabajo con el entrenamiento cerebral? Aquí ya nos están hablando de equipos, Pilar. Sabemos que esta es tu expertise. Entonces, si nos compartes un poco de tu experiencia, entiendo que esto es más lo has trabajado con líderes y de forma individual, pero si nos quieres compartir un poco, profundizar al respecto. Pero claro que sí, incluso tenemos un caso súper bonito tomamos 30, en un grupo de 30 personas, un poco pensando en que siempre se cuestiona si realmente esto funciona o no funciona. Un grupo bueno, eran 33 personas de facturación de una clínica, que lo que estaban buscando era disminuir el porcentaje de error de facturación. Estaba en un 4%, y un 4% de errores de facturación en una clínica implica carteras muy largas. Eso quiere decir capital de trabajo casi que desperdiciado o con ciclos demasiado largos en esos errores, con esos errores. Entonces lo que buscaban era cómo disminuían su error de 4 a uno que era la meta. Entonces tomamos y entrenamos a 15 personas con el entrenamiento cerebral. Trabajamos, entendimos barreras de desempeño, escaneamos sus cerebros, entendimos sus competencias. De esas 15 personas, 4 eran administrativas, 11 eran operativas. Y lo que nos dimos cuenta primero es que tenían personas que necesitaban estar muy al detalle con cerebros que estaban muy predominantes en frecuencias lentas, que el de las lentas va más a la al ampliar la perspectiva. Entonces, claro, de ahí ya había un tema cerebral que podía estar cerrando la posibilidad de llegar a esa meta del 1%. Entrenamos sus cerebros, 20 sesiones, y luego de entrenar sus cerebros, a los 6 meses
porque el entrenamiento se hizo durante 3 meses, 4 meses. A los 6 meses, el grupo entrenado había llegado a la meta del 1% de error y el grupo no entrenado subió al 7%. O sea, la condición, as- el ambiente hacía que el error se aumentara y estas personas entrenadas llegaron al 1%. Ahora, lo bonito de esos procesos es que terminan, como no son los líderes de la organización, pero fueron entrenados, empiezan a mostrar habilidades buenas y la rotación positiva para ellos empieza a ser mejor, ¿no? Empiezan a ser ascendidos y demás, lo cual está maravilloso, pero es difícil luego darle seguimiento de qué pasó con ese mismo grupo de 15, afortunadamente. Pero sí, este es un Excelente. caso. ¿Te respondo tu pregunta? ¿Sí? Sí, claro que sí, muy concreto y muy enfocado a, a ciertas áreas. Y lo que entendemos es que esto se puede aplicar en toda la organización, ¿no? Es de acuerdo a lo que está o a los requerimientos que tienen nuestras empresas, se puede tropicalizar también de acuerdo a los valores, a lo que nosotros queremos alinear o queremos mejorar en cuanto a cultura, en cuanto a productividad, en cuanto a diferentes puntos. No sé, se me ocurre descanso y recuperación, por ejemplo, que es otro tema muy importante que también me gustaría más adelante podemos hablar de cómo funciona nuestro cerebro en estos temas. Entonces, sabemos que es un tema muy amplio. El día de hoy creo que cumplimos el objetivo, Pilar. Muchas gracias de crear esta conciencia, el voltear a ver este tipo de acciones, este tipo de herramientas que como lo mencioné al inicio de la sesión, en su momento fueron muy innovadoras. Yo lo sigo viendo como algo muy innovador porque es algo que se escucha muy poco todavía, pero que en el Consejo ya lo hemos presentado hace 3 años contigo en colaboración con ese entonces con GSK que nos acercó a ti. Entonces, muchas gracias por siempre tu disponibilidad. Por toda la información que nos proporcionas siempre, como lo decimos, sustentado en evidencia científica que aquí nos estás compartiendo y que vamos a poder compartir con toda la comunidad que se unió a este webinar y también los que no tuvieron oportunidad de estar aquí en vivo, pero que como bien saben, hacemos llegar esta grabación ya con la autorización de Pilar, que muy generosa nos permitió subirlo a nuestro canal y que ustedes lo van a poder tener a su alcance para que también lo puedan compartir con su equipo de liderazgo y con quien ustedes lo consideren que les puede ayudar. Y pues como siempre, una servidora está atenta si requieren realizar alguna vinculación, si quieren que les brindemos alguna información específica de algún punto que se trató aquí, con gusto lo podemos realizar, ya sea a través del consejo o bien que Pilar les comparte esta información directamente. Y Claro. pues... Sin más, Pilar, nuevamente muchas gracias por estar aquí con la comunidad del Consejo. No sé si gustas cerrar con algún mensaje. Bueno, que solamente recuerden cuánto más podríamos lograr si nuestro cerebro dejara de ser nuestro límite y se convirtiera en nuestra herramienta más poderosa. Así que no dejen de entrenarlo en todo lo que puedan. Muchas gracias, Pilar. Antes de cerrar la sesión, únicamente recordarles que estamos en proceso de clasificación de los programas de salud y bienestar. Cualquiera que tenga alguna duda, que requiera nuevamente sus accesos para ingresar a la plataforma y realizar la evaluación, háganoslo saber. Y también recordarles que tenemos ya por parte de la Federación Mexicana de Diabetes, nos compartieron todas las actividades que tendrán en el mes y en torno al Día Mundial de la Diabetes, de prevención de la diabetes. Es una oferta educativa que no tiene costo. Generosamente la Federación Mexicana de Diabetes nos brindó algunos accesos a los dos foros que tendrán de forma presencial. Por si alguno tiene interés, pueden contactar directamente a una servidora. Y también mencionarles que en el mes de diciembre cerraremos con un evento presencial que viene de nuestro consejo, la invitación viene desde nuestro consejo médico, de nuestro Comité de Salud Mental. Será en las oficinas de 3M México, una de las empresas más innovadoras a nivel mundial.
y que les tenemos ahí una sorpresa preparada para que nos vayan reservando el 1 de diciembre. Ya les estaremos haciendo llegar la invitación de forma formal, pero para ahí los que están ahorita actualmente aquí en vivo, que nos vayan reservando la fecha. Pues ahora sí, doy por concluida la sesión de hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron y que se permitieron entrar a esta sesión y escuchar toda la información. Gracias, Pilar, por tu generosidad y a todo el equipo del Consejo también. Un fuerte abrazo para todos y que tengan un excelente martes. Un abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, Pilar.